Egunon Guztioi, buenos días a todas y todos, querida familia, delegada de Gobierno de Euskadi, vicelehendakari, consejera de Justicia y Derechos Humanos, miembros de la corporación, vecinos y vecinas de Ermua. Gaur hemen bildu gara, isilik eta errespetuz, terrorismoaren biktima izan zirenei omenaldia egiteko. Gorrotuaren eta indarkeriaren erruz dena galdu zuten pertsonei, bizitza, osasuna eta bakea. Eta hemen gaude, Ermuan, tristura sakonez, mina ongi ezagutzen duen herri honetan, baina izuaren aurrean duintasuna eta irmotasuna erakusten ere badakien herrian. Decía que hoy nos reunimos en silencio y con respeto para rendir homenaje a quienes fueron víctimas del terrorismo, a las personas que lo perdieron todo, su vida, su salud, su paz, por culpa del odio y la violencia. Y lo hacemos aquí, en Ermua, en este pueblo que con profunda tristeza conoce bien el dolor, pero también la dignidad y la firmeza frente al terror. Ermua no es un lugar cualquiera cuando hablamos de memoria y de víctimas. Nuestro nombre está ligado para siempre a uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, pero también a uno de los más luminosos en términos de conciencia colectiva. Aquí vivió y fue secuestrado y asesinado Miguel Ángel Blanco, y aquí vivía también Sotero Mazo, vecino de esta villa y que fue asesinado en Eibar. Dos nombres que nunca olvidaremos, dos vidas que nos obligan a mirar hacia atrás con respeto y hacia adelante con compromiso. A las familias de Miguel Ángel, de Sotero y de todas las víctimas, quiero deciros algo muy sencillo pero profundamente cierto, que hoy y siempre tenéis el cariño, el respeto y la compañía de este pueblo. Vuestra herida también es la nuestra, vuestro dolor forma parte de nuestra historia y vuestra dignidad es una lección que nos interpela cada día. No hay palabras suficientes para reparar el daño causado, pero sí hay palabras para recordar, para reivindicar, para no olvidar nunca. Y eso es lo que hacemos hoy aquí. Reunirnos para mantener viva la memoria, que es el mejor antídoto contra la indiferencia y la injusticia. Gogoratzea ez baita iraganari nostalgiaz edo tristuraz begiratzea arduraz baizik. Oroitzea inor beldurrik ez duen lekuan oraina eraikitzea da. Inork indarkeria justifikatzen ez duen tokian. Bizitzarekiko, askatasunarekiko eta demokraziarekiko errespetua bidea izan dadin beti. Este sencillo gesto que haremos ahora, clavar una rosa en memoria de quienes ya no están, es también una promesa, la de seguir trabajando por una sociedad justa, libre de fanatismos, de odio, de silencio, una sociedad que honra a sus víctimas no solo con palabras, sino con hechos, con convivencia, con verdad, con justicia, con memoria. Queridas familias, este acto es para vosotros y vosotras, pero también es un acto para todos y todas, para los que aún no habían nacido cuando el terrorismo golpeaba nuestras calles, para que sepan, para que comprendan, para que nunca olviden. Gracias por vuestra entereza, gracias por permitirnos acompañaros en vuestro duelo, que es también el nuestro. Gracias por recordarnos que la vida, incluso después de tanto dolor, puede seguir floreciendo. Ermua no olvida. Ermua recuerda, honra y abraza. Siempre. Eta lore eskaintza egin aurretik, erakundeek memoriarekin, justiziarekin eta erreparazioarekin duten konpromisoa islatzen duen pertsona bati eman nahi dut hitza. Maria Jesus San Jose, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen sailburuari. Sailburu horrek funtsezko zeregina izan du biktimak duintzeko eta memoria plurala eta giza eskubideekin konprometitua bultzatzeko. Decía que antes de pasar a la ofrenda floral, quiero ceder la palabra a una persona que representa el compromiso institucional con la memoria, la justicia y la reparación. La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José. Una consejera que ha desempeñado un papel fundamental en la dignificación de las víctimas y en el impulso de una memoria plural y comprometida con los derechos humanos. Eskerrik asko. Muchas gracias. Familiares, vicelehendakari, alcaldesa de Ermua, delegada del Gobierno, miembros de la Corporación Municipal,
Vecinos y vecinas de la localidad Egunon, buenos días. Comparezco hoy con respeto profundo y con la responsabilidad que conlleva representar a una sociedad que no olvida. Leku hau, Agustin Ibarrolaren monolitoaren aurrean, espazio simboliko bat baino askoz gehiago da. Oroimenaren eta duintasunaren testigantza da. Decía que este lugar, frente al monolito de Agustín Ibarrola, es mucho más que un espacio simbólico. Es un testimonio de memoria y dignidad. Hoy desde aquí rendimos homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Y lo hacemos afirmando con claridad que su recuerdo es parte esencial de nuestra conciencia democrática y de nuestro compromiso colectivo con la verdad, la justicia y la reparación. Gaur, elkartuko gara gogoratzeko, terrorismoaren biktima izan zirenak oroitzeko. Nos reunimos hoy para recordar, para conmemorar a quienes fueron víctimas del terrorismo, a quienes perdieron su vida de forma injusta y cruel, a quienes sufrieron el zarpazo de la violencia y cuyas ausencias nos siguen doliendo. Pero también nos reunimos para reafirmar con la solemnidad que este momento exige nuestro compromiso con la justicia, con la verdad y con la reparación. La memoria democrática ha de ser el pilar fundamental sobre el que construimos nuestro futuro. No hay sociedad justa si olvida a quienes fueron víctimas de la barbarie. No hay democracia plena si no se reconoce el sufrimiento de quienes sufrieron la sinrazón de aquellos que pretendían imponer su proyecto político excluyente por la fuerza. Recordamos hoy aquí a todas las víctimas del terrorismo, en especial a los dos asesinados por ETA del pueblo de Ermua, Miguel Ángel Blanco y Sotero Mazo. Y al hacerlo, reafirmamos que en Euskadi no hay espacio para la violencia, para la intolerancia ni para la deshumanización de quien piensa diferente. Gogoan dugu, bai, baina ez iraganean geratzeko, baizik eta orainaldi justuagoa eta etorkizun askeagoa eraikitzeko. Recordamos, sí, pero no para quedarnos en el pasado, sino para construir un presente más justo y un futuro más libre. Este lugar, este monolito, representa una piedra firme frente al olvido. Es una obra nacida del arte, pero también del dolor compartido. Es símbolo de resistencia cívica, de la fortaleza de una sociedad que no se rinde, que se levanta, que mira de frente y que exige respeto a la dignidad de las víctimas. Desde el Gobierno vasco trabajamos con convicción para que la memoria se mantenga viva, para que sea transmitida con rigor a las generaciones más jóvenes, para que la historia del dolor no sea manipulada, relativizada ni silenciada, y para que nunca más el odio encuentre cobijo en nuestra tierra. Escuchar a las víctimas, acompañarlas, proteger su dignidad y garantizar su reconocimiento es una obligación institucional, pero también es un deber moral. No es fácil hablar de este dolor, pero es necesario hacerlo para cerrar heridas, para impedir que se reabran y para tejer una convivencia sobre bases sólidas, firmes y democráticas. Por eso, en este acto sencillo pero cargado de sentido, queremos decirles a las víctimas y a sus familias que no estáis solas. Su testimonio es un faro ético para nuestra sociedad y que su memoria es un patrimonio colectivo que debemos preservar con respeto y con compromiso. También quiero agradecer a quienes desde las instituciones, desde el ámbito educativo, desde el mundo del arte, la cultura y el activismo cívico, trabajan día a día por mantener viva esta memoria. Su labor es esencial, porque el olvido, si se instala, no solo borra el pasado, también puede llegar a corromper el futuro. Hoy depositamos flores en este lugar, flores que son símbolo de vida frente a la muerte, de humanidad frente al odio y de paz frente a la violencia. Cada flor será un gesto de respeto, pero también un acto de afirmación. Afirmamos que estamos con las víctimas, que su dolor nos interpela y que su ejemplo nos compromete. Permítame terminar con unas palabras dirigidas especialmente a los familiares que hoy nos acompañan. Vuestra fortaleza es admirable, vuestra dignidad es ejemplo. Zuen gotorlekua miresgarria da, zuen duintasuna eredu da. Vuestra presencia en este acto es mucho más que un testimonio, es una lección de humanidad, de resistencia y de coraje. Gracias por permitirnos compartir con vosotros y vosotras este momento. Gracias por mantener viva la llama de la memoria, que es también la llama de la justicia y la libertad. Eskerrik asko, bios bihotxez, muchas gracias.